este video presentaremos la historia de Panamá desde 1968 hasta la actualidad. Estos años los podemos dividir en dos épocas principales: la época militar y la época de la democracia. La época militar comienza con el golpe de estado hecho a Arnulfo Arias el 11 de octubre de 1968, en el cual la Guardia Nacional tomó el control de la presidencia, liderado por Boris Martínez y Omar Torrijos. En este momento se gobierna por decretos y se eliminan los derechos ciudadanos, y la Junta y el Mayor se presentan ante el país como restauradores de la moral republicana. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce este golpe de estado y decide romper relaciones diplomáticas con Panamá. Y además comunican que solo reanudarán estas relaciones si en Panamá se realizan elecciones. Las reacciones internas del país acerca del golpe de estado fueron muy diversas. Un grupo de civiles estuvo a favor de la decisión militar y otros estuvieron en contra del poder militar. Para callar estas protestas se llevaron a cabo algunas acciones por el gobierno, como eliminar los partidos políticos y amordazar a la prensa opositora. Sin embargo, existían diferencias internas sobre cómo dirigir el Estado y esto terminó con el exilio de Boris Martínez. De esta manera, Omar Torrijos ya no tenía ningún adversario enfrente, así que afianzó su poder y nombra como presidente de la Junta Provisional de Gobierno al ingeniero Demetrio Lajas y como vicepresidente a Arturo Sucre. Omar Torrijos fue elevado al rango de general y se centró en resolver los problemas del país. De esta manera, Torrijos se transforma en el coordinador de la administración pública. Por lo tanto, nombraba y destituía a los ministros de Estado. El 7 de febrero de 1974 se firma la declaración Taft-Kissinger entre Juan Antonio Taft y el secretario de Estado Henry Kissinger. Esta declaración abroga el Tratado Jaibo-Novarila y sus reformas. El 7 de septiembre de 1977 se firman los tratados Torrijos-Carter. Un año después de firmar estos tratados, se le ofrece la presidencia a Omar Torrijos y este lo declina, y en su lugar nombra a Aristides Royo. Pero todo cambiaría con la muerte de Omar Torrijos, el 31 de julio de 1981. Panamá entró en un periodo de crisis estructural, narcodictadura y gran inestabilidad que llevaron a 7 presidentes en 7 años. El primero que sucedió a Omar Torrijos fue el coronel Florencio Flores. Paredes se deshace de Royo, quien justifica su salida por un fuerte dolor de garganta. A este hecho se le conoce como el gargantazo. El 31 de julio de 1982, De la Espriella asume la presidencia de Panamá. Pero lo peor de este periodo comienza cuando, en 1983, Rubén Darío Paredes se retira de la comandancia y lo sustituye Manuel Antonio Noriega. Noriega sustituye a De la Espriella por Jorge Illueca y se empieza de manera firme el torneo electoral. El PRD postula a Nicolás Ardito Barleta para las elecciones que fueron hechas el 6 de mayo de 1984 y 11 días después se proclama presidente a este candidato del PRD. En julio de 1984, un poco después de las elecciones, se da a conocer que Julián Melo Borbúa está implicado en un caso de narcotráfico. Y además que algunos de los más grandes narcotraficantes se habían reunido con el visto bueno de Noriega. Hugo Espadafora había comenzado a denunciar las actividades criminales de Noriega, como el tráfico de drogas y el lavado de dinero producto de esta droga. En septiembre de 1985 se encuentra el cuerpo decapitado de Hugo Espadafora en la frontera de Costa Rica con Panamá, mientras casualmente Noriega estaba en Francia y el presidente en Estados Unidos. Ardito Barleta
nombra una comisión especial para investigar este caso y cuando llega a Panamá, Noriega ya le tiene su carta de renuncia. En estas circunstancias, después de la renuncia de Ardito Barletta, asume la presidencia Eric Arturo del Valle en medio de la peor crisis que hemos tenido en este país. En mayo de 1987, Noriega decide desplazar de la jefatura de comando al coronel Díaz Herrera. Lo que Noriega no sabía en ese momento es que iba a ser un gran error, ya que Díaz Herrera, resentido por esta decisión, decidió hablar y dar a conocer todo lo que sabía de Noriega. Entre estas declaraciones, Díaz Herrera denunció el fraude electoral de 1984, que según él se organizó en su misma casa con participación de Ardito Barletta. El 10 de julio de 1987, la cruzada civilista convocó al pueblo panameño a reunirse en la iglesia del Carmen, donde fueron emboscados por fuerzas antimotines llamadas Doberman. La represión fue tan brutal que a ese día se le llama el Viernes Negro. En febrero de 1988, los grandes jurados federales de Miami acusaron a Noriega de tráfico de drogas, pandillerismo y lavado de dinero. Durante estas acusaciones nombran a Manuel Solís Palma como presidente. El Consejo de Gabinete declara estado de urgencia nacional. El 7 de mayo de 1989 se realizaron elecciones presidenciales. La Alianza de Oposición Civilista postuló como presidente a Guillermo Endara y el PRD postuló como presidente a Carlos Duque. Después de un torneo lleno de dramatismo, el Tribunal Electoral declara nulas las elecciones. Y la Alianza de Oposición Civilista fue una gran marcha protestando esta decisión del Tribunal Electoral. En el transcurso de la protesta, las fuerzas de oposición fueron atacadas brutalmente y el candidato a presidente Guillermo Endara recibió un fuerte golpe en la cabeza. Viendo la situación de Panamá en ese momento, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, empieza a aumentar provocaciones con el fin de justificar una invasión a Panamá. Después de la muerte de Roberto Paz, el general Truman puso a 13.000 hombres en alerta delta. El gobierno de Bush decide ejecutar la Cuchara Azul, que tenía como fin hacerse cargo de Noriega y deshabilitar las fuerzas de defensa panameñas. Poco después de la medianoche del 20 de diciembre de 1989 se llevó a cabo el plan Causa Justa, que involucró a unos 26.000 soldados estadounidenses. El barrio de Chorrillo quedó casi totalmente destruido. A pesar de todo esto, Noriega logra escabullirse y encontrar asilo en la Nunciatura Apostólica. En esa medianoche del 20 de diciembre, tomaron posesión como presidente el Guillermo Endara y vicepresidente Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón. Al día siguiente fueron investidos por la Asamblea Legislativa por mandato constitucional. En cuanto a Noriega, después de tantas negociaciones con el nuncio apostólico, Noriega decide entregarse el 3 de enero de 1990, poniendo fin a la dictadura en Panamá. Endara hereda un país en ruinas, aislado internacionalmente, con extraordinaria deuda externa y elevadísima tasa de desempleo. Se adopta el programa de modernización económica y se crea la autoridad de la región interoceánica y además se elimina el ejército. Luego, Pérez Valladares gana la presidencia y plantea un gobierno de concertación nacional y somete a consideración de la ciudadanía su plan de reformas políticas denominado Políticas Públicas para el Desarrollo Integral, desarrollo social con eficiencia económica, basado en una economía competitiva y de mercado, orientada hacia afuera para lograr una inserción racional dentro de la economía mundial y acorde con la globalización. Mireya Moscoso es nombrada presidenta el 1 de septiembre de 1999. Imparte una nueva modalidad que es la del contacto directo con el pueblo. En los primeros días de su gestión, la mandataria apareció reiteradamente barriendo las calles, haciendo la ciudad o pintando escuelas en el interior del país. Martín Torrijos fue presidente desde el 2004 al 2009. Se caracteriza por desarrollar un conjunto de programas de desarrollo local y de atención a las personas más necesitadas, combinado con una acertada agenda interna con que coloca nuevamente a Panamá en el escenario mundial, como la clave en el centro de las Américas.
Se crean mecanismos tales como PRODEC, PROINLO y PRODEM. Más adelante se lleva el programa Red de Oportunidades. Se crean muchas reformas y las más importantes son la reforma fiscal, la reforma del sistema de seguridad social y la reforma del sistema bancario. Además, se crea el SENACIT. Luego de Martín Torrijos, asume la presidencia Ricardo Martinelli. Queremos un cambio, queremos un cambio, únete al movimiento. Si de verdad quieres un cambio, únete al movimiento. Martinelli es el verdadero cambio. Para vivir mejor, queremos Yo, un cambio. ponle gancho al 5. Queremos un cambio. Martinelli presidente. Queremos un cambio. El 3 de mayo de 2009, Ricardo Martinelli es electo presidente de la República de Panamá con el 60% de los votos. Anuncia con los presidentes de Colombia y México que planea ser socios cercanos contra narcotráfico. Ordena la creación de la Secretaría del Metro, adjunta el Ministerio de la Presidencia con la finalidad de la licitación, construcción y administración del metro de la ciudad de Panamá. Crea los corredores norte y sur y hace grandes inversiones en caminos, hospitales, drenajes, escuelas y el metro de Panamá. El 4 de mayo del 2014, Varela fue electo presidente de la República de Panamá. Su gobierno se ha criticado por la cantidad de subsidios otorgados y el índice de delincuencia. Crea el control de precios de la canasta básica, también la extensión de la segunda línea del metro, la remodelación del Kenny Serracín, el Federal Mall en Chiriquí, la doble vía desde la Concepción hasta el corregimiento de Volcán en el nuevo distrito de Tierras Altas e inaugura la sala de imagenología en el Hospital Materno Infantil José Domingo Valdía. Y como panameños, tuvimos que pasar todo este sufrimiento y todo este dolor para llegar al Panamá que conocemos hoy en día.